El título escogido para la noche de hoy ha sido Cristo, el centro de la iglesia reformada y transformada. Los versículos textos fueron los que leyeron mi hermana Lenny y los recuerdo, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida, las represiones que te instruyen. Eso está en Proverbios 6:23. Y para modo de comenzar, vamos a cantar ese corito que hace años no se canta aquí, que se llama En la Biblia. En la Biblia yo encuentro mi refugio para el mar que acecha mi vivir. Al leer sus páginas divinas, me hace bien, me hace bien, me hace vivir. Me hace bien, me hace vivir. Al leer sus páginas divinas, me hace bien, me hace vivir. Al leer sus páginas divinas, tiene promesas la Biblia, es para ti, para mí. Tiene promesas la Biblia, es para ti, para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Me hace bien, me hace vivir. Al leer sus páginas divinas, me hace bien, me hace vivir. Al leer sus páginas divinas. Naciones, instituciones e individuos celebran los eventos importantes. Nosotros festejamos ocasiones como cumpleaños, aniversarios y bodas, entre otros. Socialmente celebramos los natalicios de los próceres y eventos significativos de nuestra historia, como es el descubrimiento de Puerto Rico, de nuestra amada isla. Recientemente, nuestra iglesia en Espinosa cumplió su aniversario número 85. La realidad es que aunque han transcurrido muchos años, aún los recordamos con mucha emotividad, sobre todo porque la semilla que germinó ha estado dando frutos y continuará haciéndolo. Hoy, la mayoría de las iglesias protestantes alrededor del mundo dedican tiempo para recordar y repensar en torno a la reforma protestante. El peligro de hacer algo durante un periodo prolongado de tiempo es que se convierta en una rutina aburrida. ¿Es un evento que por costumbre forma parte de nuestro calendario religioso? Recordemos que en 1517 se inició un nuevo capítulo en la vida de la iglesia cristiana. Estuvo lleno de desafíos, de riesgos y peligros. Su impacto contiene en sí toda la fuerza para demarcar el fin de un momento y el inicio de otra. En esa época, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la capilla en Alemania, en respuesta al mal uso que el liderato eclesiástico le había dado a la palabra de Dios y a los abusos cometidos debido a eso. Históricamente podemos decir que nuestros hermanos Lutero y Calvino, inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos a poner sus manos y sus capacidades al servicio de Jesucristo.
La palabra reforma nos recuerda el torno del alfarero, aquel paisano diestro, el artesano de barro, quien con sus manos da forma y reforma. Es decir, que constantemente da un nuevo giro a la pieza que tiene en sus manos. Esta entrega aprendida del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente combustible para hacer girar el entorno y cambiar la forma que algunos le habían dado a la iglesia. Con esto no estoy diciendo que Calvino o Lutero fueran los depósitos de una nueva revelación o de una verdad absoluta sobre los aspectos de la fe. Es tanto así que eran hombres que erraban y de hecho lo hicieron. Tampoco se debe venerar a los padres teológicos. Sin embargo, el tiempo le concedió el honor a la razón. Esta razón reformada no era nada nuevo. Su reforma consistió en recordar que la Biblia están todos los elementos necesarios para tener un encuentro con Dios. Los caminos torcidos de la salvación, comprada a precio de moneda, de plata, de las absoluciones papales, de las obras de caridad, no son sino hojarascas si el ser humano anticipadamente no ha sido rescatado de su miseria, de la muerte espiritual a través del sacrificio único, suficiente y gratuito de la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en Romanos 3, 23 al 24 nos dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por otro lado, la palabra protestante, por así decirnos, nos invita a imaginarnos a un Juan el Bautista, al apóstol Pablo o al mismo Jesucristo defendiendo las causas del reino. Todo ello con los guantes puestos, exponiéndose a la censura y a la incomodidad con el sistema prevaleciente a viva voz y sin miedo. Este fuego taquicárdico no los dejaba quedarse callados y protestaban. En las protestas hay mucha animosidad, hay bullicio, pero por encima de todo está el deseo de decir y actuar conforme a todas las verdades que han sido ocultas o distorsionadas. Pero no confundamos la palabra protesta con queja, pues hay una gran diferencia. La queja exterioriza una incomodidad. La reforma parte de la incomodidad para transformarla, vencerla y alinearla a la palabra de Dios. En momentos de protesta, Juan el Bautista se atrevió a llamar a los adversarios generación de víboras y al rey Herodes adúltero por haber tomado como mujer a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Esto le costó a nuestro Juan el Bautista su cabeza. Por el mismo espíritu, Jesús llamó a los doctores de la ley y ciegos que guiaban ciegos. También nos mandó a amar a nuestros enemigos y perdonar 70 veces 7. En la persona de Cristo está el néctar concentrado de una revolución en los ángulos de la vida social, política y religiosa de la humanidad. Él es el centro de la iglesia reformada y cristiana. Una sola gota de su palabra desenmascaró las intenciones de sus adversarios y declaró la libertad a la opresión de una mujer cuya reputación estaba dudosa al decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Ese mismo Cristo es el que vemos en la cruz, pero que no se dejó vencer. En lugar de quejarse, aprovecha la oportunidad para hacer pública su incomodidad ante aquellos que se habían burlado, que apostaron sus vestimentas o traspasaron sus manos con los clavos. Pero ni piense que sus labios salieron maldiciones, malos deseos o una petición para que un rayo los fulminara. De ninguna manera. Así no se solucionan los problemas, ni se logran las grandes revoluciones, o se convierte el corazón humano. Todos los que estuvieron allí y los que no estuvimos, hemos escuchado un sonido profundo y sostiene a través de las eras y los tiempos, cuando sus palabras de aquel maestro, quien expresa un ruido potente y victorioso en aquella cruz, que lo acompaña con un Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Jesús estaba iniciando su propia reforma protestante. Sus palabras son semillas que han dado fruto de generación en generación y germinaron en los antiguos judíos y gentiles, en los padres de la iglesia, en monjes, sacerdotes y pastores, en monjas pastoras, en Lutero y en Calvino, y posteriormente por la misma gracia en ti y en mí, aleluya. Los verdaderos protagonistas de la nueva reforma protestante. ¿Qué opinión tendría Lutero o Calvino si se sentaran por un momento a escuchar lo que nosotros hemos hecho con su legado? ¿Y qué diría Jesús, quien fue y sigue siendo el más aventurado de los transformadores religiosos, o el más protestante de los que jamás han protestado, si tratamos de explicarlos en palabras? Nuestra versión de una reforma en la cual somos transformados. Luis Sepúlveda, en su libro Patagonia Express, alude a que en una ocasión de regreso a la Patagonia, su ciudad natal, viajaba a bordo de un barco, el Colono. Dos de los tripulantes discuten con un viejo pálido que insiste en llevar consigo un ataúd. Ellos aluden a que si él lo trae, le traerá mala suerte. Lo amenazan con tirarlo por la borda. El viejo grita que tiene cáncer, que está en su derecho de aspirar un entierro decente. Finalmente llega el capitán y logran un acuerdo. Lo llevan con cajón y todo, pero él se compromete a no morir durante el viaje. ¿Cuántos de nosotros caminamos en la vida cristiana con la actitud de derrota, en que estamos anticipando la muerte de todo? La iglesia de Dios no puede caminar con esa mentalidad. Esto no es la idea de la reforma. La buena noticia que te tengo en esta noche es que en Cristo no lo podemos ver como un reformador, ya que Él vino a transformarnos y a renovarnos. Esta nueva era contiene sus propios retos y desafíos. Ya no hay católico o ariano con cuales protestar. Eso significa que dejamos de ser. No, me parece que no. Aún hay muchas cosas para reformar. Por consiguiente, estas pueden ser transformadas. Me refiero a la crisis institucional, a la falta de interés y compromiso por las cosas de la iglesia, a los valores morales, a tanto suicidio, al aborto, al SIDA, al fenómeno de tantas madres adolescentes, a las drogas, al maltrato de niños y ancianos, al maltrato de relaciones conyugales, al vacío espiritual y la plenitud de los vicios, a la corrupción gubernamental, a las crisis económicas, a la guerra y a la amenaza del terrorismo, entre otras. Amado hermano y amada hermana,
La pregunta retórica en esta noche es: ¿cómo lo vamos a lograr? Y aunque sé que es una pregunta muy abarcadora, es urgente y necesaria para la iglesia de Espinosa. Más que una fecha conmemorativa, la Reforma Protestante es el indicador de que aún no hemos terminado nuestro trabajo. Y como nuestros hermanos del siglo XVI, debemos comenzar por lo primero y hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, de la palabra de Dios nuestra inspiración para buscar las respuestas a nuestras preguntas y disponer todo nuestro ser para colaborar con ese Dios omnipotente mediante su gracia para la transformación del mundo que comienza contigo y conmigo, en tu corazón y en mi corazón, y que va poco a poco contagiando a aquellos que necesitan escuchar que la puerta del arca aún está abierta y que Cristo en la cruz se tragó la muerte y la fatalidad que estaba destinada para cada uno de nosotros. Aleluya. Es tiempo de elevar nuestras banderas y sostener nuestro testimonio mediante una vida agradable a Dios en obediencia a sus mandamientos. Que la paz de Dios llene tu vida y que este día de reforma sea el inicio de una nueva etapa de transformación de vida en el Señor Jesucristo. Amén, y que Dios le bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es eficaz. Gracias porque es potente. Señor, gracias porque a través de tu Hijo hemos sido transformados para la vida eterna, Señor. Señor, bendícenos para poder trabajar con tu pueblo, para poder trabajar en tu iglesia, para poder trabajar en tu comunidad, Señor, para llegar a hospitales, a cárceles, Señor. Señor, transfórmanos en esta noche, Señor, a servirte de espíritu y verdad, Señor. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.